Teotihuacán. Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes y poderosas de Mesoamérica, localizada en el Valle de México, aproximadamente a 50 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México. Esta ciudad floreció entre los siglos I y VII después de Cristo y se convirtió en un importante centro urbano y religioso, conocido por su organización arquitectónica avanzada, su influencia política y su espléndida decoración mural. Aunque la identidad de sus fundadores sigue siendo un misterio, Teotihuacán jugó un papel crucial en la historia de Mesoamérica, influyendo en otras culturas como la de los mexicas. Teotihuacán es el eje de la historia mesoamericana durante el Clásico Temprano. Fue el centro de peregrinación por excelencia, el lugar donde se crearon el tiempo y el espacio sagrados. A partir del año 200 después de Cristo, se definen los elementos de planificación urbana y la vida doméstica en conjuntos habitacionales multifamiliares. Después de la construcción de las pirámides principales de la Calle de los Muertos y la población abandonó el sector noroeste y se dispersó por el resto de la ciudad, Teotihuacán se caracterizó por el desarrollo de un origen mítico, centrado en la creencia de que el cosmos y el cielo en el tiempo presente comenzaron allí. En Mesoamérica, los templos fueron construidos sobre enormes basamentos piramidales, representando el plano terrestre, o bien, simbólicamente, los pisos del inframundo. Cabe, con todo, la posibilidad de que también simulen los planos celestiales. Primero fue construida la pirámide de la Luna, con las plazas de 3 templos para rematar la Calle de los Muertos. Unos 75 años después fueron construidas la pirámide del Sol, centrada en la cueva y fue dedicada al gran dios, al dios de las tormentas, o bien a la gran diosa, o al dios de las tormentas Tlaloc. Entre 150 y 250 después de Cristo se construye la actual fachada de las pirámides del Sol, se extiende en la Calle de los Muertos y se inicia la construcción de la ciudadela. La plataforma adosada de la pirámide del Sol se terminó alrededor de 175 después de Cristo. Detrás del templo de la serpiente emplumada en la ciudadela fue concluido aproximadamente en el año 225 después de Cristo. Su infraestructura refleja el nivel avanzado de organización y urbanismo que alcanzaron sus habitantes. La Avenida de los Muertos es la principal arteria de la ciudad y conecta los puntos más importantes del complejo. Tiene alrededor de 2.5 kilómetros de largo y es flanqueada por varias plataformas y estructuras ceremoniales. La Pirámide del Sol es la estructura más grande de Teotihuacán, con 65 metros de altura y una base de aproximadamente 225 metros por lado. Representa uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la ciudad. La pirámide de la Luna, situada al final de la Avenida de los Muertos, esta pirámide es más pequeña, pero igual significativa en términos de su orientación y simbolismo religioso. El templo de Quetzalcóatl, este edificio es famoso por sus detalles escultóricos de serpientes emplumadas y cabeza de serpientes de la fachada. El Palacio de los Jaguares se encuentra cerca de la Pirámide del Sol y contiene murales que representan jaguares, símbolo importante de la cultura teotihuacana. Plazas y centros ceremoniales: existen varias plazas en la ciudad, entre ellas la Plaza de la Luna, que se encuentra frente a la Pirámide de la Luna, y la Plaza de la Ciudadela, que es otro centro ceremonial importante. Sistema de drenaje y agua. Teotihuacán contó con un avanzado sistema de drenaje para evitar inundaciones, además de canales para conducir el agua a través de la ciudad. La pintura mural es importante, ya que al parecer la sociedad teotihuacana carecía de escritura basada en principios fonéticos, por lo que no tuvieron alfabeto ni silabario, mientras los mayas crearon un sistema basado en logogramas y elementos silábicos. Los teotihuacanos desarrollaron un código ideográfico, es decir, basado en símbolos muy acotados en cuanto a su significado. El Estado debió asegurarse de que estos significados no solo fueran uniformes, sino difundidos, aceptados y comprendidos por todos los habitantes. La importancia de la pintura mural teotihuacana es que constituye el principio mediográfico de comunicación de conceptos. Por ello, los muros de palacios y templos tienen diseños simbólicos expuestos a la vida de todos. También por ello, los símbolos empleados son constantes en sus elementos constituyentes, es decir, su significado estuvo normado durante todas las fases del proceso de pintado. Palacios y unidades habitacionales. Palacio de Quetzalpóatl es una de las estructuras más emblemáticas y mejor conservadas. Se cree que fue la residencia de sacerdotes o gobernantes de alto rango. Está decorada con relieves de mariposa y plumas, símbolos asociados con la nobleza y lo divino. Palacio 2. Palacio de los Jaguares. Otra estructura importante, decorada con murales que representan jaguares y símbolos relacionados con la guerra y el poder. Palacio 3. Palacio de Tetitla, conocido por sus murales bien conservados que representan deidades y escenas rituales.
Unidades habitacionales, estructura multifamiliar. La mayoría de la población de Teotihuacán vivía en unidades habitacionales multifamiliares, lo cual era una característica excepcional para su época. Cada unidad incluía cocina, almacén, dormitorio, patios y espacios de culto. Cada familia en estas unidades contaba con espacios separados, además de áreas comunes, lo que permitía tanto la intimidad como la interacción social. Los patios de servicio y los patios rituales eran espacios donde se llevaban a cabo ceremonias y cultos a deidades específicas. Sistema constructivo. Las grandes pirámides que tanto llaman la atención del visitante no se construyeron de un solo golpe, crecieron conforme aumentaba el número de habitantes y la capacidad económica del gobierno, que concentró recursos humanos y materiales incalculables en la empresa. Si hay certeza acerca de las pirámides de la serpiente emplumada, levantada en dos momentos: primero cuando se construyó el basamento de base cuadrangular y se festonaron sus lados y cuerpos con mascarones, y luego cuando su fachada se cubrió con una plataforma proyectada hacia el oeste, hacia la plaza principal de la ciudadela. Sobre el terreno elegido se eligieron compartimientos o cajones cuyas paredes eran de adobe. Los cajones se rellenaron con piedras y tierra compactada para darle solidez y conformar una plataforma cuya superficie era aplanada y nivelada. Encima se levantaba un cuerpo nuevo, con el mismo sistema que ocupaba una superficie menor que el inferior. Las tres pirámides principales y los basamentos menores se construyeron en variaciones de un mismo sistema constructivo. Ofrendas. La disposición y orientación de los enterramientos y de las ofrendas mostraron una dedicación del culto al agua y una referencia directa al volcán Popocatépetl. Se descubrieron ofrendas de conchas, espinas y huesos de peces pequeños asociadas a formar cerámicas distintivas encontradas en esa cantidad solo en una cueva. Las ofrendas que son para un edificio y el que son para un sacrificio son diferentes, ya que son las decoraciones que se hacen a través de los que están en las esculturas. La superposición en la zona arqueológica de Teotihuacán se refiere a los procesos de modificación, ampliación o remodelación de las estructuras arquitectónicas a lo largo de los siglos, particularmente durante el auge de la ciudad, que se desarrolló entre los siglos I y VII después de Cristo. Estos procesos fueron una de las características común en muchas civilizaciones prehispánicas y en Teotihuacán. Se puede observar capa de construcción que reflejaban cambios de las creencias religiosas en la política de las estrategias urbanísticas. La superposición es visible en varios de uno de sus monumentos más importantes, como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, a lo largo de su historia. Ambas estructuras fueron objeto de renovaciones y expansiones, lo que contribuyó a su tamaño actual. Basamentos religiosos. En Teotihuacán, los basamentos religiosos eran estructuras piramidales que servían como templos dedicados a diversas deidades. Estas construcciones eran fundamentales en la organización urbana y religiosa de la ciudad, reflejando la cosmovisión y el poder de la élite gobernante. Características de los basamentos religiosos en Teotihuacán. 1. Las pirámides escalonadas tenían varios niveles con plataformas superpuestas construidas de piedra, adobe y estuco. 2. Templos en la cima. La parte superior de los basamentos solía haber templos donde realizaban ceremonias, sacrificios y rituales. 3. Alineación astronómica. Estaban diseñados con gran orientación astronómica precisa, vinculado con ciclos solares y lunares. 4. Decoración simbólica. Muchos de ellos estaban adornados con murales y relieves que representaban deidades, mitos y elementos naturales como el agua y el fuego. 5. Ubicación estratégica que construyeron en los ejes principales de la ciudad, reforzando la importancia del espacio sagrado en la planificación urbana. Espacios cívicos. En Teotihuacán, los espacios cívicos eran áreas destinadas a actividades políticas, administrativas y ceremoniales. Estos lugares reflejaban la organización social y control estatal de la ciudad, funcionando como puntos de encuentro para la élite y la población en general. Ejemplos de espacios cívicos. La Ciudadela y el Templo de Quetzalcóatl. Era un gran complejo cerrado con una plaza central y plataformas ceremoniales. Se cree que fue un centro administrativo religioso donde realizaban rituales públicos y reuniones de gobernantes. 2. Plaza de la Pirámide de la Luna. Es un espacio amplio al pie de la Pirámide de la Luna donde se realizaban eventos ceremoniales. Relaciones sociales y políticas. La escultura también reflejaba el poder político y social. Las representaciones de gobernantes y figuras de autoridad en formatos monumentales muestran cómo el arte estaba vinculado al estatus y la legitimidad social. Arte y vida cotidiana.
Además de los grandes monumentos, encontraron esculturas más pequeñas que adornaban hogares y espacios cotidianos, sugiriendo que el arte también formaba parte de la vida diaria de los habitantes de Teotihuacán. Técnicas y materiales. Los escultores utilizaban materiales como piedra, obsidiana y barro. Sus técnicas variaban desde el tallado en relieve hasta figuras tridimensionales, muchas de las cuales estaban pintadas con colores vibrantes.